En julio de 1889, el campeón del mundo de los pesos pesados, John L. Sullivan, defendía su título contra el último aspirante a su corona. Pero este no era un combate de boxeo profesional como hoy lo conocemos. Los protagonistas luchaban sin guantes y la pelea era ilegal, celebrada en secreto en un bosque del interior de Mississippi. En la década de 1880, el boxeo profesional seguía siendo una actividad ilegal al margen de la sociedad. A los que boxeaban se les veía como gente bruta y bárbara. Eran hombres duros que vivieron una vida dura durante una época dura. Pero en cuestión de 5 años el boxeo se convertiría en el deporte con mayor número de espectadores del mundo. Una revolución que fue posible gracias a una nueva serie de reglas, a un código de conducta que civilizaba el boxeo y lo hacía socialmente aceptable. No obstante, aunque este deporte se había domado, el público siempre se vería atraído por los hombres malos del boxeo, un salto atrás a aquellos tiempos brutales en los que se peleaban a puño limpio. Nos atrae sin que nos demos cuenta de que nos está atrayendo. Creemos que nos repele, pero la realidad es que nos atrae. Explotan en el ring, fallan y ¡pum! Desde John L. Sullivan a Jack Dempsey en los años 20 hasta Mike Tyson, en el gran espectáculo multimillonario actual, estos son los campeones cuya agresividad natural ha empujado el código del boxeo hasta el límite y llegado incluso a superarlo. Cuando hablamos de John L. Sullivan, Jack Dempsey y Mike Tyson, se pueden utilizar los términos salvaje y explosivo, porque encajan en los tres. Son casi como hermanos en cuanto a ferocidad. Esta es la historia de nuestra fascinación por 3 de los campeones más implacables de la historia del boxeo. Boxeadores con instintos brutales pusieron a prueba las reglas del ring hasta que acabaron siendo domados por ellas. En 1889, John L. Sullivan ya era muy conocido en Estados Unidos por su agresividad tanto dentro como fuera del ring. John L. Sullivan era todo un personaje. Le gustaban las mujeres, le gustaba beber, le gustaba pasearse por las tabernas y dar un puñetazo en el mostrador avisando que podía dar una paliza a cualquier hombre que estuviera allí. Y la verdad es que podía hacerlo. Según los estándares actuales, la lucha por el título de Sullivan en Mississippi fue una barbarie. Sullivan y su contrincante, Jake Kilrain, pelearon sin guantes bajo las arcaicas reglas de boxeo de Londres. Se permitían las llaves de lucha libre y los asaltos no acababan hasta que uno de los hombres caía. Cuando empezó el combate, John L. salió corriendo hacia él. Le lanzó un puñetazo y no le dio. Jack Kilrain le hizo una llave sujetándole por el cuello y le tiró al suelo en cosa de 5 o 10 segundos. Jake había ganado así el primer asalto. Pero el primer asalto resultó engañoso, ya que este combate se convertiría en una lucha épica que duraría 75 asaltos y más de 2 horas y cuarto. A pesar de los 40 grados de temperatura, Kilrain se las apañó para beber 1 litro de whisky durante la pelea. Por entonces, muchos de los boxeadores, incluido Kilrain, utilizaban el alcohol para insensibilizarse durante las peleas. Se puede entender, ya que les calmaría el dolor y adormecería un poco los sentidos. Y en estos combates, cuando se llegaba a los últimos asaltos, ya no era una cuestión de técnica o habilidad, sino de fuerza y resistencia. Viendo cómo se llegó al momento de máxima intensidad del combate, está claro por qué se prohibió el boxeo sin guantes en todo Estados Unidos. Ambos boxeadores sufrían heridas terribles y Kilrain apenas permanecía consciente. El mismo Kilrain estaba desfigurado e hinchado. Tenía moratones rojos y morados en todas las partes del cuerpo en las que le había golpeado John. Según algunas descripciones, la cara prácticamente irreconocible. Decían que su mujer no le hubiera reconocido de haberle visto. Y se alargó durante 75 asaltos, una duración tremenda para un combate de boxeo. Finalmente, la fuerza bruta de Sullivan era demasiada para Kilrain. Tras derribarlo una vez más, fue incapaz de levantarse durante la cuenta de segundos y John L. Sullivan fue declarado vencedor.
Pero mientras Sullivan disfrutaba de su fama, el deporte que le había hecho famoso estaba cambiando. En 1867 se elaboró un nuevo conjunto de reglas para el boxeo en Inglaterra, las reglas de Queensbury. Creo que las reglas del Marqués de Queensbury transformaron el boxeo en el sentido de que con esas reglas se convirtió en un deporte de espectadores en lugar de lo que se esperaría de ellas, que era que protegieran a los boxeadores. Ahora se podían construir estadios donde celebrar los combates. Las peleas eran legales. Se podía cobrar la entrada y empezaba a ser un negocio, solo con que la gente fuera a verlos. Con la condición de que se aplicaran las reglas de Queensbury, las autoridades de Nueva Orleans permitieron que Sullivan defendiera su título allí en septiembre de 1892. Su adversario era el joven californiano Jim Corbett, atleta y empleado de banca que se jactaba de ser una nueva raza de boxeadores, un púgil técnico tan rápido de pies como de pensamiento. Su estilo no era el de dar derechazos espectaculares o golpes definitivos. Él era más un boxeador que utilizaba los ángulos y la técnica del boxeo, moviendo la cabeza, estudiando a su adversario, algo que John L. Sullivan nunca hizo. Antes de la pelea de Corbett, John L. llevaba más de 3 años inactivo y estaba más viejo, más pesado y muy poco en forma. No quería pelear porque ya tenía una gran popularidad sin necesidad de boxear y se enfrentaba a una nueva reglamentación y a tener que hacer grandes esfuerzos que prefería evitar. Para el tercer asalto ya era obvio que las maneras intimidatorias típicas de Sullivan no le iban a funcionar contra el método científico de Jim Corbett. A pesar de las reglas de Queensbury que le concedían 1 minuto de descanso entre cada asalto de 3 minutos de duración, la falta de forma de Sullivan le convirtió en un blanco fácil para el otro hombre más joven. El primer puñetazo que Corbett consiguió impactar sólidamente rompió la nariz a John L. Sullivan, y a partir de ahí fue todo cuesta abajo para él. John continuó yendo tras él jadeando y resollando, quedándose sin aire, lanzando los puños cada vez más lentos. Corbett se movía de un lado para otro, acercándose y alejándose. Por todo esto, estaba bastante claro quién iba a ganar. Pero la pregunta era ¿cuándo? En aquel momento las reglas de Queensbury aún permitían que los combates duraran tantos asaltos como fuera necesario, hasta que uno de los boxeadores pusiera fuera de combate al otro. Sullivan consiguió aguantar hasta el asalto 21. Corbett se limitó a seguir su plan, que consistía en boxear desgastando a Sullivan hasta que llegara el momento de dejarle fuera de combate, y llegó en el asalto 21. Así fue como acabó el reinado de John L. Sullivan. Sullivan tuvo que escuchar unas palabras que nunca había oído antes. 8, 9, 10 y fuera. Sullivan venía de un mundo más antiguo y lento, mientras que Corbett representaba al nuevo Estados Unidos, más nuevo y en cierto modo vivo, próspero, fuerte e innovador. Y aquella pelea fue como un pequeño microcosmos en el que se enfrentaban el viejo Estados Unidos con el nuevo. Y creo que ya le hubiera sido imposible a Sullivan ganar porque su tiempo había pasado. Sullivan no asumió bien la derrota. El alcohol y su excesivo apetito le impidieron regresar. Nunca consiguió aceptar que el mundo había cambiado. Pero resultó irónico que el siguiente gran campeón de los pesos pesados proviniera también de aquel Estados Unidos más lento del pasado, aunque esta vez desde la frontera del oeste. En 1914, Jack Dempsey era un adolescente errante, uno de los miles jóvenes vagabundos que deambulaban sin rumbo fijo por Estados Unidos. Se subía a los trenes de mercancías para ir en busca de trabajo o de la posibilidad de disputar algún combate. Era un vagabundo. Era un chico al que le gustaba ir de un lado para otro en una época, en este último siglo, en la que la gente viajaba para encontrarse a sí misma y para encontrar un lugar que les diera paz. Se subía a los trenes y se peleaba en estas tabernas que tenían serrín en el suelo. Siendo aún un adolescente, Dempsey se marchó de casa para ir en busca de trabajo en las minas y en los parques forestales de las montañas rocosas. Al igual que John L. Sullivan, se dio cuenta de que lo que sabía hacer mejor era pelear. Era capaz de enfrentarse a cualquiera. Él siempre me dijo que fuera del ring era más peligroso que dentro.
Porque en el ring había saltos, había guantes y había un árbitro. Pero lo más peligroso que hizo fue luchar en los valles. Una de las filosofías de Dempsey en el ring, que resumió él mismo muy bien, fue cuanto antes mejor. Por eso le gustaba dejar KO al contrario en el primer asalto. Pero Dempsey tenía mejores planes para su futuro. A los 19 se marchó del oeste y se instaló en Nueva York, decidido a ganarse una gran reputación como boxeador profesional. Llegó a Nueva York alrededor de 1916 y nadie había oído hablar de él. Iba diciendo que era el campeón de los pesos pesados en las montañas rocosas, pero ese título no existía. No tenía dinero para pagarse un hotel, por lo que dormía en Central Park y seguía buscando meterse en algún combate. El estilo agresivo y de pelea callejera de Dempsey pronto atrajo la atención del legendario promotor de boxeo Tex Rickard. Tex Rickard fue fácilmente el mayor promotor de boxeo que haya existido. No solo estuvo montando combates desde 1906 en las ciudades de las minas de oro, porque él mismo fue un buscador de oro, sino que llegó al Madison Square Garden de Nueva York y concertó combates para Dempsey. Sí, se aprovecha del éxito de Jack Dempsey, pero sin Tex Rickard no hubiera habido ningún Jack Dempsey. En 1919, Dempsey había dejado fuera de combate a tantísimos boxeadores que Tex Rickard decidió que había llegado su gran momento. Rickard concertó el combate con el que Dempsey siempre había soñado, contra el defensor del título del campeón del mundo de los pesos pesados, Jess Wheeler. Wheeler era un verdadero gigante y el boxeador más temido de la época. Medía 1,98 y le sacaba 15 centímetros y 26 kilos a Dempsey. Para los aficionados al boxeo, Dempsey no tenía ninguna posibilidad. Durante todo el tiempo que estuvo entrenándose para el combate contra el gigante Wheeler, nunca le dejaron que lo viera. Su preparador, Doc Curran, le decía, sí, Wheeler es grande, pero no es más que un cubo de manteca fuera de forma. Y Dempsey dice que cuando se subió al ring y le vio con su 1,98 y sus 113 kilos de peso y sin un gramo de grasa en el cuerpo, se dio cuenta de que tendría que pelear no para conseguir el título, sino para salvar su vida. El combate se celebró delante de 18.000 espectadores en Toledo, Ohio, el 4 de julio de 1919. Jess Wheeler era uno de esos tipos gigantes. Era un mamut, incluso entre los pesos pesados. No era un gran boxeador, no tenía nada de velocidad, y Dempsey tenía velocidad, sabía esquivar los golpes. Una de las cosas más características de su estilo eran sus golpes desde una posición agachada. Le gustaba hacerlo porque así aprovechaba su gancho de izquierda, con el que hacía retroceder al contrario, y podía hacerle mucho daño. Golpeaba muy duro. Después de 90 segundos rodeándole, de repente Dempsey vio un pequeño hueco. Le lanzó un gancho de izquierda por ese hueco y resultó ser el puño más duro que se haya visto. Le impactó en un lado de la cara a Wheeler y le salieron dientes volando por el ring. Le rompió el hueso de la mejilla, la nariz, y Wheeler se desplomó. En este caso que tenemos aquí, Jack Dempsey es un hombre muy fiero y, como pueden ver, pelea como si llevara 5 días sin comer. Hay que entender que se trataba de un joven Dempsey que tenía 24 años y que era totalmente explosivo. Estaba tenso y preparado para golpear. Mírenle, es increíble lo que hace. Noqueó a Jess Wheeler 7 veces en el primer asalto. Pero Wheeler era un valiente, muy fuerte, y se levantó. Así que continuó con su arremetida. En 1919 no había ninguna regla que impidiera a Dempsey continuar con ataques incesantes en el momento en que Wheeler se levantaba de la lona. Una de las cosas que sorprendería hoy a la gente es que los boxeadores no tenían que irse a un rincón cuando los noqueabas, sino que se podían quedar de pie junto a ellos. Así que en cuanto el gigante Wheeler se levantaba, Dempsey le lanzaba otro de sus potentes puñetazos.
Resulta muy duro ver esa pelea. Dempsey turns away. He seems doubtful, puzzled. Turns and others rush jubilantly into the rope square. It's all over. The quickest heavyweight knockout on record. Pero no había acabado. Pensando que había ganado el campeonato, Dempsey abandonó el ring y se dirigió hacia el vestuario, pero había sonado la campana antes de que el árbitro terminara de contarle a Willard hasta 10. El combate continuaba y Dempsey no estaba en el ring. Tenían que intentar que Dempsey volviera al cuadrilátero porque el combate continuaba aún. Y si Dempsey seguía sin estar en el ring cuando empezara el segundo asalto y Willard seguía respirando, que era el caso, Willard ganaría el combate. Finalmente consiguió abrirse paso hasta el ring y comenzó de nuevo a machacar a Willard. Durante los 2 asaltos siguientes, Dempsey continuó atacando al gigante herido. Even the spectators are beginning to flinch at the sight. This is no fight. It's a slaughter, a massacre. Jack Dempsey golpeaba y continuaba golpeando porque su adversario estaba muy lento. Para el final del tercer asalto, el combate se había convertido literalmente en un baño de sangre. Sorprendentemente, Willard continuaba en pie aunque apenas podía ver. Hasta que la acumulación de golpes terminó por acabar con Willard, que finalmente se quedó en su rincón. Now coming up for round 4, but Willard can't come out for the 4th round. His nose and cheekbone are fractured, ribs broken, half a dozen teeth knocked out, and he's hardly strength enough to rise and shake hands with his conqueror. In this most unusual of fights, an idol has been born. Al igual que Sullivan antes que él, Dempsey se convirtió en un héroe popular. Pero en Estados Unidos ya existían los medios de comunicación de masas y el público se agolpaba para ver el combate en los noticieros. Dempsey era una estrella nacional y el boxeo era el deporte que estaba en boca de todos. El boxeo cambió con Dempsey en el sentido de que se convirtió en algo grande. Después del boxeo, otros deportes también se convirtieron en algo grande, con una gran afluencia de público. Los parlamentarios y los grandes empresarios acudían a verlo, mujeres con pieles y diamantes. El boxeo se puso de moda y se volvió algo muy glamuroso. Dempsey era muy glamuroso. Jack Dempsey fue nuestro primer héroe del deporte desde John L. Sullivan. Y como me dijo él mismo una vez, era una mezcla de todo. Tenía una parte de mormón, una parte de indio, una parte de irlandés y una parte de judío. Vamos, que era un mestizo. Y eso es en lo que se estaba convirtiendo Estados Unidos por sus inmigrantes y la entrada de gente en el país. Él era Estados Unidos. Él era la personificación de ese crisol. El éxito de Dempsey elevó su vida fuera del ring hasta niveles estelares. A pesar del clamor de sus fans para que siguiera peleando, dejó el boxeo y se dedicó al mundo del espectáculo, y en la década de 1920 eso significaba Hollywood. Se metió en ese nuevo medio que se llamaba el cine. Hasta hizo un serial y no tenía ni idea de actuar. Vamos, que no sabía representar lo que es ir de aquí al mostrador y pedir una copa. El cuento de hadas continuó cuando Dempsey se casó con su pareja coprotagonista Estelle Taylor. Con su estilo de vida fácil y atractivo a lo Hollywood ya no tenía hambre de boxear. Se operó la nariz y se juntó con Charlie Chaplin y Douglas Fairbanks. Ellos eran parte de su grupo. Vivió como un jubilado sin estarlo. En 1926, Dempsey llevaba más de 2 años sin pisar un ring. Hizo falta toda la astucia de Tex Rickard para persuadirle que defendiera su título de nuevo. Rickard consiguió $500,000 para que Dempsey volviera al cuadrilátero, pero había un problema. En 1926, Dempsey se había convertido prácticamente en actor. Y en la terminología del boxeo era un hombre viejo. Por contra, el aspirante Gene Tunney era 3 años más joven que Dempsey. Tunney tenía educación universitaria, había leído a Shakespeare y era amigo de George Bernard Shaw, el polo opuesto a todo lo que representaba Dempsey. Tunney se veía a sí mismo como un boxeador sofisticado y metódico.
Tunney era una especie de graduado en la escuela de Jim Corbett y había practicado su metodología. Pensaba constantemente en cómo podía mejorar como boxeador. Y además era un gran estratega. Estudiaba a su oponente. Gene Tunney era un maestro artesano, era un técnico y además tenía un mantra que decía: puedo ganar a Dempsey, puedo ganar a Dempsey. Para Dempsey este era un combate más, era lo único que sabía hacer. Pero para Tunney esto era como la misión de su vida. El combate se celebró al aire libre en Filadelfia el 23 de septiembre de 1926. Los más de 130.000 espectadores fueron y siguen siendo el mayor número de público que se haya congregado en un combate de boxeo. Al empezar la pelea, empezó a llover y en pocos minutos caía agua de forma torrencial, encharcando el ring y empapando a púgiles y espectadores. Tunney no era un pegador capaz de noquear de un puñetazo como Dempsey, pero sí era muy rápido. Dempsey's taking a pretty good beating up to now. His face is badly swollen. His right eye is cut and closed. Desde los primeros asaltos quedaba claro que Dempsey estaba lento y fuera de forma. La velocidad de Tunney le hacía esquivar los fuertes golpes de Dempsey y consiguió superar al campeón simplemente con su técnica superior, algo que no gustó al numeroso público congregado. Cuando acabó el combate, Estados Unidos quedó conmocionado. Dempsey había sido derrotado por la juventud, la velocidad y el método científico, pero si sus fans no se lo podían creer, el mismo Dempsey fue más optimista respecto a su derrota. Dempsey volvió a su hotel con una cara que parecía carne picada, lleno de cortes bajo los ojos. Y Estelle Taylor se quedó sin aliento y le dijo: ¿qué ha pasado? Y Dempsey, con su alegría habitual, le contestó: cariño, se me olvidó esquivarle. A pesar de la forma en que perdió, Dempsey estaba decidido a recuperar el título. Su público creía que podía. Cuando llegó la inevitable revancha un año después en Chicago, Dempsey era el claro favorito en las apuestas. Pero Tunney se las arregló para poner las cosas de su lado. Antes del combate, Tunney insistió en que lo reglamentario era que el cuadrilátero midiera 6 metros en lugar de los 5 que prefería Dempsey. En un ring más grande, Tunney tenía más espacio para moverse y evitar los fuertes golpes de Dempsey. Tunney in the white trunks weighs 189 pounds tonight. Dempsey 194. Y como en el anterior combate, rápidamente se vio que Dempsey tenía problemas contra el campeón más joven y en mejor forma. A pesar de ellos, durante 6 asaltos, Dempsey persiguió con bravura a Tunney, recibiendo golpes y perdiendo cada uno de los asaltos, pero Dempsey no estaba acabado aún. En el 7º asalto enganchó a Tunney con un gancho de izquierda terrible, porque ese gancho que tenía probablemente haya sido el mejor de la historia del boxeo, incluso mejor que el de Joe Frazier. Y después de engancharle le arreó una lluvia de golpes, como 7 de ellos, que hicieron que Tunney cayera sobre las cuerdas. Dempsey se dijo: le he tumbado, le he tumbado. Llevaba años esperando esto, y su ataque fue más fiero todavía en el momento en que Tunney caía. Dempsey se quedó rondando a Tunney para poder rematarlo, y en ese momento el árbitro Dave Barry intentó enviarle al rincón neutral antes de empezar a contar. Lo que ocurrió a continuación se convertiría en uno de los incidentes más controvertidos de la historia del boxeo, una cuenta demasiado larga. En su deseo de rematar a Tunney, Dempsey se olvidó de que tenía que irse a su rincón antes de poder iniciar la cuenta. Esta era una nueva regla que se había introducido para evitar lesiones como las que Dempsey le había causado a Jess Willard. Lo que provoca la controversia es que Tunney estuvo tumbado en la lona durante 14 segundos. The Dempsey fans insist more than 10 seconds have elapsed, but Barry's count is still going on. Count is 9, Tunney is up. Tunney se levantó y empezó a correr, que era algo que hacía muy bien. Podía correr hacia atrás con más rapidez que hacia adelante. Lo había practicado mucho y ahora lo estaba haciendo. Dempsey's fans yelling to Jack to corner Tunney.
El uso tan inteligente que hizo Tunney de las reglas para que el ring fuera lo más grande posible le dio sus frutos, puesto que utilizó el espacio para mantenerse alejado de Dempsey mientras se recuperaba. Y mientras está corriendo, Dempsey le lanza un derechazo corto y resbala. El árbitro dice 1, cuando Tunney no estaba aún en el rincón neutral. ¿Cómo es posible que el árbitro aplique unas reglas para Dempsey y otras diferentes para Jim Tunney? Pues le diré por qué. Porque el árbitro estaba en manos de la mafia, una mafia de Filadelfia, cuyo jefe era un tal Boo Boo Huff. Esto no me lo estoy inventando. Así se llamaba ese hombre, y era un matón. Y el árbitro trabajaba para los matones. Y le iba a dar a Tunney todo el descanso que pudiera. Tanto si el árbitro estaba comprado como no, el hecho de no haber seguido las reglas pudo costarle la pelea a Dempsey. Quitando aquel momento, fue completamente superado por un Tunney en mejores condiciones y acabó perdiendo por puntos. Dempsey no volvió a pelear nunca, pero aunque había perdido contra un boxeador más moderno y sofisticado, fue el nombre de Jack Dempsey el que se convirtió en leyenda. El boxeo evolucionó, pero la fuerza bruta de Dempsey pervivió en el recuerdo de los aficionados. Más de 50 años después, la ferocidad de Dempsey en el ring fue lo que inspiró a un chico que se convertiría en el mejor boxeador de finales del siglo XX, Mike Tyson, que de adolescente se pasó las horas analizando las viejas películas de Dempsey en acción. Estoy loco por Jack Dempsey por su feroz intensidad. No hay nadie como él. No hay nadie como él. Cuando veo a los antiguos boxeadores del pasado, me gustaría ser algo parecido a ellos. Me gustaría ser no extravagante ni arrogante, pero en cierto modo sí que algo diferente a lo que son todos los boxeadores actualmente. Nos sorprende que Tyson se identifique con lo que él describe como feroz intensidad. Creció en un barrio marginal de Brooklyn llamado Brownsville, en Nueva York. No tuvo padre y fue un niño intimidado que acabó convirtiéndose en intimidador. Para Tyson, romper las reglas era su forma de sobrevivir. Cuando tenía 12 años, Tyson ya tenía 30 condenas por delitos de robo y violencia. No sé si se dieron cuenta alguna vez de lo inteligente que era. Y a veces la inteligencia se puede manifestar de alguna forma con reacciones obstinadas. Pero hay que saber que se está tratando con una criatura inteligente. Mike Tyson necesitaba la figura del padre. Es así de fácil. Al igual que Dempsey antes que él, el boxeo iba a convertirse para Tyson en su vía de escape de la pobreza. A los 14 años le enviaron a un reformatorio al norte del estado de Nueva York. Después se le concedió la libertad condicional bajo la custodia del legendario preparador de boxeadores Cus D'Amato en la tranquila ciudad de Catskill. Por fin Tyson había encontrado la figura paterna que le había faltado. Cuando le vi, observé que era fuerte, que podía aguantar los golpes y estaba dispuesto a ser constante. Y esas eran las claves que necesitaba saber. Por eso le dije que sí, que podía hacerle boxeador. Cuando Cus encontró a Mike era un chico terrible y de difícil trato. Pero él sabía que ese no era el verdadero Mike Tyson. Él sabía que si conseguía llegar al verdadero Mike Tyson, despojándole de toda la porquería y desarrollar lo que llevaba dentro, partiendo desde un lienzo en blanco, podría añadir muchas cosas a ese lienzo en blanco. Cus D'Amato ya había preparado a 2 campeones del mundo, Floyd Patterson y José Torres. El precoz Mike Tyson tenía el mismo empeño de llegar a la cima. Sí, me dijo que quería ser como yo, campeón del mundo. Pero era un poco tímido porque Cus D'Amato me había dicho ese día: este chico va a acabar siendo campeón del mundo de los pesos pesados. Y yo pensé que Cus estaba loco, pero le dije que esperaba que sí. Y él insistió: no, no, va a ser campeón del mundo de los pesos pesados.
En 1982, Cus D'Amato sabía que Tyson, a sus 16 años, estaba empezando a mostrar su verdadero potencial. Always look to get to the side like that. Remember, from the side, you can let that punch go with the worst kind of intention because you know he can't hit you back. Lo que hizo Cus D'Amato, a diferencia de otros preparadores, y tampoco considero a Cus un preparador, le considero un maestro, porque un preparador te dirá que te levantes por la mañana y corras, hagas tu tabla de ejercicios y golpees el saco. Pero Cus te dice, déjame ver cómo corres, quiero ver cómo das los pasos, déjame ver cómo trabajas delante del espejo, quiero ver cómo pones las manos y cómo mueves la cabeza. Esa era la función de Cus, y por eso era un genio, por saber en qué tipo de boxeador podía convertir a Mike Tyson, en un púgil aburrido o en el púgil más fascinante de todos los tiempos. La habilidad de Tyson para el boxeo era ya asombrosa. Una vuelta atrás al estilo de pelea callejera de su héroe Jack Dempsey. Ahora, Cus D'Amato aprovecharía la agresividad natural de Tyson para convertirle en un gran boxeador moderno. Cus hablaba con él todos los días para enseñarle armas psicológicas importantes. Cus consiguió convencer a Tyson en solo 2 o 3 días de que el boxeo era algo más de cabeza que de puños. Me sorprendió por lo inteligente que era. Por supuesto, maleducado, pero inteligente. Sabía todo lo que estaba pasando a su alrededor. Y lo que le estaba pasando a él no era en absoluto un cacho de carne. Comprendía bien las cosas. A veces me gusta ser un poco arrogante, un poquito, no mucho, solo un poquito con sentido. Me gusta, así soy yo y siempre seré así. No voy a intentar cambiar por nadie. Cuando solo tenía 16 años, Mike Tyson fue presentado al mundo del boxeo en las Olimpiadas Junior de 1982. Estaba tan seguro de que ganaría este campeonato que la mayoría de la gente pensaba que era una locura, pero encargué una pancarta enorme para colgarla en la calle principal de Catskill en la que dijera, bienvenido a casa, campeón. Cumpliendo con el pronóstico de Cus D'Amato, Tyson consiguió ganar el título olímpico junior. Estaba a punto de comenzar una nueva era en el boxeo de los pesos pesados. Tyson pasó al profesionalismo en 1985. Al año siguiente peleó en 17 combates y dejó fuera de combate a todos y cada uno de sus rivales. Empezaba a ser aclamado como el boxeador más fascinante de los pesos pesados desde Muhammad Ali. KO tras KO tras KO. Era el nuevo Jack Dempsey, y el público lo notaba y le encantaba. El milagro de Tyson es que era mucho más pequeño que el resto de los pesos pesados. Y se tenía que enfrentar a gente ante los que parecía diminuto. No tenía suficiente longitud de brazos como para mantenerse a distancia y ser metódico y usar golpes rápidos. Tenía que meterse encima de ti y golpearte más fuerte de lo que podías golpearle tú a él y hacerlo rápido. Pero Tyson quedó a su vez fuera de combate en noviembre de 1986, cuando Cus D'Amato murió una semana antes del combate en el que Tyson se enfrentaría al defensor del título mundial de los pesos pesados, Trevor Berbick. A pesar de su dolor, Tyson insistió en seguir adelante y pelear. Cuando empezó el combate, al equipo de Tyson le preocupaba que no tuviera la cabeza centrada en la pelea. Pero en el segundo asalto, Tyson le enseñó al mundo la clase de boxeador que era. Las predicciones de Cus D'Amato se hicieron realidad y Tyson arrasó a Trevor Berbick, convirtiéndose en el campeón del mundo de los pesos pesados más joven de todos los tiempos.
uppercut to the head, and Berbick is down. This one is going to be over, I believe. It's over. That's all, and we have a new era in boxing. Tras el combate, dijo algo fantástico. Dijo que Cus estaba en el cielo mirándole y diciéndole a todos los grandes boxeadores que su chico lo había conseguido. Aquello fue lo más especial. Tyson había demostrado que incluso en la era moderna, con unos buenos puños se podía ser campeón del mundo. Para todos los que le ayudaron a llegar hasta ahí, la emoción era incontenible. Mike me dio la oportunidad de entrar en el ring con el campeón del mundo de los pesos pesados. Dios, es imposible explicar lo que es. No hay ninguna forma en la que yo pueda pagarle lo que eso significa. Con aquella emoción, cuando anunciaron que el campeón del mundo de los pesos pesados era Mike Tyson. Al igual que Jack Dempsey, antes que él, el éxito convirtió a Tyson en una celebridad internacional. Fuera del ring era una mina de oro. Desde el punto de vista comercial, proyectaba una imagen de salud tal que servía para vender de todo, desde refrescos a la propia historia de su vida. Hola, soy Mike Tyson. Para aquellos de vosotros que hayan seguido mi carrera en el boxeo, saben que he conseguido mucho en poco tiempo. Todo empezó hace mucho, en 1980, cuando conocí a Cus D'Amato, el entrenador y preparador de fama mundial. En ese momento se encontraba en un pedestal a los ojos del mundo, y él lo sabía, y le encantaba. No iba paseándose por ahí con un Rolls Royce, no tenía diamantes ni relojes de oro, pero cuando paseaba por la calle, la gente le quería. Al convertirse en lo más valioso del mundo del boxeo, Tyson pasó a ser el blanco de una guerra de ofertas entre todos los promotores, incluido el extravagante e impredecible Don King. En aquel momento, Don King era el máximo promotor y podía conseguir la mayor cantidad de dinero para Tyson. Yo le dije que podía negociar con Don King y que si le ofrecía el mejor trato, que se fuera con Don King. Al igual que Tess Ricard había influido en Jack Dempsey, Don King empezó a tomar el mando de la vida de Tyson. Tyson era frágil emocionalmente y, a diferencia de Dempsey, le resultó difícil soportar las exigencias cada vez mayores a las que se veía sometido. Cuando Mike estuvo con Cus D'Amato, era casi como tener un jarrón de la dinastía Ming. Si tienes un jarrón de estos y quieres enseñárselo a alguien, lo coges y lo llevas así. Cuando Don King tuvo a Mike, hizo con él: toma, cógelo. Todas las decisiones que tomaba respecto a Mike eran las que más le interesaban a sí mismo. Todos los aspectos que Cus D'Amato había pulido en la personalidad de Mike se los volvió a inculcar Don King de forma meticulosa y calculada. El odio, el racismo, todas las cosas que Don sabía que mantendrían a Mike aislado de la gente y que no son las del verdadero Mike Tyson. En otro curioso paralelismo con la vida de Jack Dempsey, Tyson se enamoró en esta época de una actriz, una estrella de las telenovelas, Robin Givens. Mike había estado viendo a Robin en 1987 y cada vez que hablaba con ella en aquella época o lo hacía alguna otra persona, se mostraba cálida y amable. Era maravillosa, hasta el día en que se casaron, y entonces se convirtió en lo más opuesto. Soy la señora de Mike Tyson y asumo el mando. Tras solo 8 meses de matrimonio, el mundo de Tyson se derrumbó al abandonarle Robin Givens y entablarle un pleito de divorcio alegando que Tyson era un violento maníaco depresivo. Se marchó con la mitad de su fortuna. Pero en el ring Tyson seguía siendo invencible, hasta que llegó un combate rutinario en defensa del título contra un desconocido que tenía las apuestas 40-1, James Buster Douglas, celebrado en Tokio en 1990. En los primeros asaltos Tyson se mostró lento y aletargado. Parecía que sus problemas fuera del ring podrían estar afectándole a su rendimiento, pero en el octavo asalto volvió a ser el de siempre.
Deja fuera de combate a Douglas, pero hasta ese momento había mostrado un rendimiento muy bajo. No obstante, vuelve a ser el campeón de los pesos pesados. Continúa siendo Mike el campeón. 2, 3, 4. Mike va a retener el campeonato del mundo de los pesos pesados. 5, 6, 7. Mike va a ganar. 8, 9. ¿Qué es lo que le hace a Douglas levantarse a la cuenta de 9 y 3/4 y darle la vuelta al combate? Los dioses le miraron a Mike y le dijeron, no, ya no más. Y fue lo más espeluznante que he visto en mi vida. Al igual que Dempsey y la cuenta demasiado larga, Tyson pensó que había dejado ya KO a Douglas y ganado el combate, hasta que pasó lo impensable. Por primera vez, Tyson se había mostrado vencible dentro del ring, aunque le ocurriría lo mismo también fuera de él. Después del combate con Douglas, Mike seguía estando bien físicamente, pero emocional y mentalmente Mike estaba tocado. El comportamiento de Tyson fuera del ring empezó a reflejar su reputación de salvaje. En 1992 fue arrestado por la violación de una Miss, Desiree Washington. Tyson fue declarado culpable y cumplió 3 años en prisión. Pero ni siquiera eso le hizo cambiar de actitud. Tras salir de la cárcel parecía haber perdido contacto con las convenciones sociales. No importa lo que diga porque a vosotros os da igual. Lo único que os importa es el dinero, así que de vez en cuando os doy una patada en el culo y os piso para haceros daño, y que os duela porque os merecéis el dolor. Algo del dolor que yo siento. Si tuvierais hijos, me gustaría darles una patada en la cabeza y pisarles los testículos para que pudierais sentir mi dolor, porque ese es el dolor con el que me levanto yo todos los días. Creo que hubo un momento en el que Mike Tyson, cuando estaba con Cus D'Amato, intentó complacer al mundo exterior. Quería ser como la gente le pedía que fuera, es decir, un tigre dentro del ring, pero más aceptable socialmente fuera de él. Y por alguna razón, le resultó difícil. No pudo identificarse con esa imagen, así que en definitiva pensó, si no puedo hacer que me queráis, aceptaré vuestro odio. Hay gente que está acostumbrada a imponer su voluntad sobre los demás y que no saben cuándo parar. Y ahí es cuando se pierde el control y todos decimos que es horrible. Pero en realidad es por esa misma razón o parte de esa razón por la que le aplaudimos en el ring. A pesar de pasar un segundo periodo en la cárcel por agresión, Tyson continuó siendo una enorme atracción y una fuente de ingresos. En 2002 recibió otra oportunidad para conquistar el título mundial contra su poseedor en ese momento, Lennox Lewis, pero en la conferencia de prensa previa al combate aún parecía obstinado en autodestruirse en público. Le debió dar algo de repente porque se me quedó mirando perdonándome la vida. Se quitó la gorra, la tiró al suelo, se dirigió hacia mí y en ese momento mis guardaespaldas aparecieron y le dijeron, que esto no está en el guión. Una vez más, Tyson demostró que era incapaz de atenerse a las reglas, abalanzándose sobre Lewis y mordiendo al campeón en la pierna. Yo me quedé desconcertado con la ropa descolocada preguntándome, ¿qué le pasará a este hombre? Llegó a un punto en el que no podía separar lo que era el boxeador en el ring de la persona fuera de él. Se volvió todo uno y por eso se volvió tan incontrolable. En los acontecimientos previos a su combate con Lennox Lewis, creo que era un hombre fuera de control. Ya no era Mike Tyson el boxeador, era Mike Tyson el maníaco. Fue como una profecía que acaba cumpliéndose por el hecho de desearse. Debió pensar, ¿con que eso es lo que pensáis de mí? ¿Eso es lo que pensáis de mí? Muy bien, pues en eso me voy a convertir.
Pero incluso bajo el estándar del propio Tyson, su diatriba en la conferencia de prensa le hizo llegar al punto más bajo de su carrera. Ese tipo de cosas intimidatorias son las que hace un bobo o un loco, alguien que se está dando cuenta de que no va a poder ganar de otra forma, y entonces tiene que romper las reglas. Tras este arrebato de cólera, le prohibieron boxear en Nevada, lugar donde se iba a celebrar el combate. Estado tras estado se negaron a dejarle boxear. Finalmente la pelea se celebró en Memphis, Tennessee, en junio de 2002. Pero en el mundo del boxeo este era una especie de combate ilegal, que recordaba misteriosamente al mundo ilegal de lucha a puño limpio de John L. Sullivan hacía más de un siglo. Cuando subimos al ring, aquello era la primera vez que lo veía en mi vida. Una cadena humana de hombres por todo el cuadrilátero. Muy curioso, pero yo estaba centrado en Mike Tyson. The bell goes, referee Eddie Cotton, who's no small man himself, some 6'5", in against these two men who've been destined to meet. Pasados los primeros minutos estaba claro que la ferocidad de Tyson ya estaba muy lejos de su mejor momento. Good right through the guard of Tyson, and again this is two good shots from Lewis. Tyson comes back with a left, but was pretty ineffective. Luis estaba ganando todos los asaltos, boxeando mejor, golpeando mejor y moviéndose mejor. Yo soy un boxeador que se mueve y golpea. Y dije, dejadme que suba ahí y haga lo que me salga de forma natural. Eso fue lo que hice, y él no pudo ni tocarme. Pero si Tyson perdía, ¿cómo se tomaría la derrota? ¿Recurriría a las vergonzosas tácticas ilegales que había empleado en otras ocasiones? La respuesta llegó en el octavo asalto. And Lewis sensing that this is going to be his contest. There's a great right hand. Down he goes. Surely that's it all over. Cuando el árbitro estaba contando, yo estaba mirándole. Y cuando llegó a la cuenta de 5, empecé a contar junto a él. Entonces me di cuenta de que Mike ya no quería seguir, que ya había tenido suficiente. Well, the bloodied face, I'm sure, of a defeated former champion. Both eyes in a mess, and the referee has called it off, and Lewis has achieved the destiny he always felt was going to be his, and he points to... Luchó con mucha valentía e hizo todo lo que pudo, pero yo fui el mejor aquel día. Mike no tenía la más mínima posibilidad. No había forma de que pudiera ganar esa pelea. Y en lugar de hacer lo que hizo Sonny Liston o lo que hizo Roberto Durán, que era subir al ring, recibir un par de golpes y decir no voy a conseguir ganar, lo dejo, él se dijo voy a recibir la paliza porque de todos modos todo el mundo piensa que me la merezco. Y como si quisiera confundir la imagen que él mismo había ayudado a crearse, Tyson sorprendió a todo el mundo del boxeo reaccionando elegantemente ante la derrota. And again, he was just splendid, a masterful boxer. I just take my hand off to you, and just please, if you could give me one more chance, I'd be greatly appreciative. Antes de la pelea, mucha gente me decía, quiero que ganes a Mike Tyson, derríbalo como a un árbol, queremos que le des, que le enseñes educación, no sabe comportarse, y todo este tipo de cosas. Pero después del combate, cuando todo el mundo había visto lo bien que se comportó, ya la gente no sentía lo mismo. Era más bien como, ¿has visto a Mike? Oh, pobre Mike. Finalmente, Tyson consiguió redimirse ante el público, simbolizado por un gesto extraordinario limpiándole la sangre de la cara a Luis. Al igual que su héroe, Jack Dempsey, Tyson encontró también una especie de victoria en la derrota. Mike Tyson, Jack Dempsey y John L. Sullivan fueron todos productos de su época. También fueron representantes de una época pasada, de boxeadores de la vieja escuela en un mundo cada vez más sofisticado. Acabaron domesticados por las normas y vencidos por la juventud, la buena forma y los métodos científicos. Aún así, estos hombres malos han sido, con su feroz intensidad, los que se han convertido en leyenda. Puedes ganar de cualquier forma y a la gente no le importa. Pero si tienes una buena derecha y la potencia para dejar fuera de combate a cualquiera, entonces es como tener la flauta mágica
o el laúd del encantador de serpientes, y entonces todos somos serpientes. Nos atrae sin que nos demos cuenta de que nos está atrayendo. Creemos que nos repele, pero la realidad es que nos atrae. Cuando el boxeador estadounidense Joe Louis se dirigía hacia el ring en junio de 1938 para enfrentarse al alemán Max Schmeling, todo el mundo estaba pendiente escuchando. La presión sobre Louis era inmensa. Este fue el acontecimiento de mayor audiencia en la historia de la radiodifusión. El púgil de 24 años llevaba con él en el cuadrilátero las esperanzas y sueños de los estadounidenses. Había mucho más en juego que el campeonato del mundo de los pesos pesados. Joe Louis no iba simplemente a pelear con otro púgil, se estaba enfrentando al régimen nazi. Probablemente sea el acontecimiento deportivo más politizado que haya habido en la historia del deporte. En una época en la que los negros vivían aterrorizados aquella noche, Joe Louis no solo estaba luchando por su país, también estaba luchando por su raza. Si Joe Louis iba al sur de Estados Unidos, no podía sentarse en un bar a tomar un refresco. Tenía que viajar en la parte de atrás del autobús. Si eras negro en los años 30, aún eras un ciudadano de segunda clase. Y el hecho de que él fuera nuestro representante contra este régimen fascista y racista era toda una ironía. Pero a la vez estaba librando otra batalla más personal. Louis sabía que en contra de él había un boxeador negro estadounidense que se había pasado al otro bando. El ex campeón del mundo de los pesos pesados, Jack Johnson, estaba asesorando a los alemanes de las debilidades de Louis en el ring. Desde luego, Jack Johnson ha sido probablemente el boxeador que mejor ha sabido defenderse en toda la historia del boxeo. De modo que si había alguien que sabía encontrar defectos en su adversario, ese era Jack Johnson. Lo que vendría a continuación se llamaría la pelea del siglo, y con razón. Dentro del cuadrilátero se celebraría un combate de boxeo cargado de odio y enconada rivalidad. Fuera del ring, sería el principio de una lucha histórica que iría mucho más allá del boxeo. Este no fue el combate del siglo. Fue un combate por el mundo. Esta es la historia de dos boxeadores negros muy diferentes y de la pasión que los empujaba. Una pasión que no solo cambiaría la faz del boxeo, sino también la de los Estados Unidos. Nuestra historia comienza con el cambio de siglo. Jack Johnson nació en una parte olvidada de Estados Unidos, una en la que solo se había abolido recientemente la esclavitud. Empezó a tener contacto con el boxeo a una temprana edad, pero no el boxeo del deporte moderno que conocemos hoy. En el sur de Estados Unidos, los niños negros luchaban para divertir a la élite social blanca. El empresario reunía a 4, 6 u 8 chicos negros. Les vendaba los ojos y les ponía en el centro del ring. Y les dejaba que se lanzaran puñetazos entre ellos. Y al final, el último que quedaba en pie era el ganador. Este brutal ritual se conocía allí como Battle Royale, batalla regia.
Una Battle Royale era una demostración absoluta de la inferioridad de los afroamericanos en Estados Unidos o en el deporte. El objeto no era presenciar una competición atlética, el objeto era reírse y sentirse mejor que la gente de la raza representada en aquel ring. Los espectadores lanzaban monedas al cuadrilátero y disfrutaban una cosa tremenda, viendo cómo estos chicos intentaban coger las monedas con los guantes de boxeo puestos. Jack Johnson aprovechó estos horribles combates para conseguir algo positivo. Para poder sobrevivir a estas peleas con los ojos vendados, tuvo que entrenarse y aprender a defenderse lo mejor posible. Pero a principio de siglo el boxeo era un deporte nuevo y segregado, por lo que en un principio las oportunidades de Johnson eran limitadas. Lo del título de campeón del mundo de los pesos pesados era algo que se había iniciado hacía muy pocos años. Aún así tenía ya un gran valor simbólico en un Estados Unidos dividido racialmente. El hombre blanco era el campeón de los pesos pesados porque eso simbolizaba que era el hombre más fuerte del mundo. Y eso no iba a serlo un hombre negro. A pesar de todo lo que tenía en contra, Jack Johnson surgió del Battle Royale, dispuesto a convertirse en un boxeador profesional, aunque solo pudiera luchar contra blancos en combates semi-ilegales que le dejaban expuesto a un gran riesgo. Jack Johnson tenía cierto desprecio hacia la gente blanca. Él de niño pensaba que era igual a cualquiera, que el color no suponía ninguna diferencia. Es como si Johnson hubiera nacido en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Convencido de su capacidad y con un extraordinario valor, se negó a dejarse intimidar por la forma en la que estaba organizado el boxeo en contra suya. ¿Que estaba marcado por sus orígenes? Estoy seguro que estaba marcado por sus orígenes, pero no se sentía humillado por ellos. Tenía un espíritu rebelde que en el sur, en aquella época, era una sentencia de muerte. Johnson boxeó durante 8 años y en 1908 había vencido a todos los púgiles que habían estado dispuestos a enfrentarse a él. Jack Johnson aprendió bien su oficio. Peleó contra algunos de los boxeadores más duros de Estados Unidos. Ganó el campeonato negro de los pesos pesados y entonces empezó a plantearse la idea de que quizá podía ser el campeón del mundo de los pesos pesados. Estados Unidos no podía aceptar la idea de un púgil negro luchando por el título de los pesos pesados. Pero Johnson vio su oportunidad cuando el campeón blanco Tommy Barnes se fue de gira al extranjero. Johnson persiguió a Barnes hasta el otro lado del mundo y le retó en Australia. Here's Tommy Burns getting himself into the best shape of his entire career. Tommy knows that this is going to be the fight of his life. La pelea iba a celebrarse en Sydney en el Día del Boxeo de 1908. Tommy Barnes finalmente aceptó luchar con Jack Johnson a cambio de la entonces amplia suma de $30.000. El combate registró un lleno completo. 20.000 espectadores, la prensa y las cámaras se reunieron para ver el primer combate por un campeonato entre un blanco y un negro. Johnson clinches with Tommy and smiles to ringsiders. Burns looks almost like a little boy compared to the 212-pound challenger. Los primeros asaltos fueron una sucesión de abrazos y se lanzaron pocos puñetazos. Aunque rehuía la pelea con su oponente blanco, con su 1,88 m, Johnson superaba en altura a Barnes y podía aprovechar esta ventaja. La gente que lo estaba mirando, que era blanca en su mayoría, si lees algunos de los periódicos de aquel momento, dicen que el público empezó a sentirse incómodo, porque Jack Johnson era un buen ejemplar, era un hombre muy fuerte. Para muchos espectadores, estaba claro que Johnson estaba simplemente jugando con el campeón, incitándole hasta que Barnes estuviera tan cansado que no pudiera seguir. Era un boxeador muy bueno, un maestro en la defensa con un control total del cuadrilátero. Sabía contestar los golpes fantásticamente. Era un gran estratega y además sabía golpear.
Además de dominar a su oponente físicamente, Johnson disfrutaba burlándose de su rival. Si intentas humillar a un púgil blanco, va a perder el control, y en el boxeo el control lo es todo. Johnson calmly looks down at Tommy, talks to the champion, taunting him. He wants Burns, as well as everyone, to know that this is no fight, this is a picnic. Vamos, pequeño Tommy. ¿Esto es lo mejor que sabes hacer? Vamos, Tommy, tu madre puede dar golpes más fuertes que esos. Vamos, Tommy, pégame, muéstrales lo que tienes, y luego pum pum y levántate. A good right uppercut, another ripping right uppercut by Johnson. Uppercuts, hooks, all punishing blows. Y según se va acumulando la tensión y Jack Johnson empieza a golpearle y hacerle daño, si ves las películas que se hicieron, de repente, ¡boom!, se acaba. Jack Johnson gana y ya está. El fin de la dominación del hombre blanco en el campeonato de los pesos pesados. Tras hacer un alarde de superioridad física delante de todo el mundo y de las cámaras, Johnson se comportó con tanta extravagancia fuera del cuadrilátero como dentro. A Jack Johnson le traías en cuidado. Había vivido rompiendo convencionalismos. Había vivido de la forma que quería. Era muy extravagante, vestía con ropa muy llamativa y era el alma de la fiesta allá donde iba. No contento con ignorar las buenas normas dictadas por la sociedad, le gustaban mucho las mujeres blancas e incluso llegó hasta casarse con una de ellas, Etta Durria Johnson. Esto resultó ya el colmo para los estadounidenses escandalizados. El estilo de vida de Johnson era igual que la forma en que conducía. Rápido, rápido, con el pie pisando a fondo continuamente. Era un hombre negro que no sabía cuál era su sitio, que corría en coches, que le gustaba jugar y que se negaba a amoldarse a las reglas de la sociedad blanca. Los estadounidenses blancos estaban muertos de miedo por Jack Johnson, y no solo porque fuera un hombre negro, sino porque era el tipo equivocado de hombre negro. En realidad fue una pesadilla para los blancos de Estados Unidos. Estados Unidos siempre había visto al hombre negro como a una carga. Ahora se veía como dominado por él. Johnson y sus proezas aterrorizaron a las altas esferas del país y vencerle se convirtió en una prioridad nacional. La prensa y el público se unieron para buscar a un púgil blanco capaz de vencerle. Desesperados por encontrar un eslogan conciso, un periódico acuñó la frase «La gran esperanza blanca». Se convirtió en algo absurdo, porque a casi cualquiera que fuera blanco, que fuera grande y tuviera un mínimo de talento, se le catalogaba como la gran esperanza blanca. En 1910, la búsqueda de la gran esperanza blanca aparecía regularmente en la prensa nacional. Uno tras otro se animó a los campeones retirados para que volvieran al ring para defender el honor de su país y de su raza. Jack London, el novelista, que entonces escribía también sobre boxeo, hizo una especie de llamamiento a Jim Jeffries, que se había retirado en 1905, para que volviera y le borrara esa sonrisa resplandeciente de la cara a Jack Johnson. Jim Jeffries había sido en su día un gran púgil y campeón del mundo de los pesos pesados, pero había cambiado los guantes de boxeo por la buena vida. La presión sobre Jim Jeffries fue enorme. Jim, sal de la granja de alfalfa que Estados Unidos te necesita. Depende de ti, Jeff. Depende de ti. Tienes que volver. Tienes que recuperar el título de los pesos pesados y ponerlo en su sitio apropiado, que es en manos de la raza blanca. Finalmente, tras 2 años buscando a un aspirante, Estados Unidos encontró a su hombre. Jeffries finalmente cedió y fue sincero. Es decir, el motivo por el que volvió tenía mucho que ver con el dinero, pero fue sincero con el motivo psicológico por el que lo hacía. Dijo, vuelvo para demostrar que un hombre blanco es superior a un negro. Y de repente Jim Jeffries se convirtió en la gran esperanza blanca, apoyando sobre sus hombros todas las esperanzas y sueños de la raza blanca. Esto se convirtió en algo más que un combate de boxeo. Se convirtió casi en una guerra sagrada entre blancos y negros. La batalla entre el Goliat negro y el David blanco se quedó grabada en la mente de la gente mucho antes de que ambos hombres entraran en el ring y los empresarios se dieran cuenta de que habían conseguido hacer la mayor taquilla de la historia en un combate de boxeo.
Casi $1 millón en juego. El boxeo había dejado de ser una pelea sórdida para convertirse en un negocio implacable. La pelea del siglo se celebraría el 4 de julio en Reno, Nevada. En los meses anteriores al combate, los empresarios hicieron un buen trabajo, y se podría decir casi que lo hicieron demasiado bien. Pusieron las cosas al rojo vivo. Presentaron a Johnson como el representante de la raza negra y a Jeffries como la esperanza de la raza blanca, y que ambos se dirigían rumbo a colisionar en el combate de Reno el 4 de julio. Nunca antes un acontecimiento deportivo había despertado tanto interés del público. El combate por el campeonato polarizó la nación, dividiendo no solo a los blancos de los negros, sino a los fans del boxeo con los escandalizados por cuestiones de moral que pensaban que no se debía celebrar la pelea. Lo que hubo en aquella semana antes del combate del 4 de julio de 1910 fue una afluencia de miles y miles de personas que llegaron a Reno, Nevada. Y todos, desde carteristas, borrachos, jugadores, a grandes empresarios, políticos y celebridades, todos los que eran alguien, e incluso muchos que no lo eran, estaban allí. Una ciudad en la que normalmente había 15.000 personas dobló su número en aquel 4 de julio. Y en la calle, día y noche, todos los bares, todas las casas de juego, todas las casas de no muy buena reputación estaban llenas, abarrotadas, y probablemente no se hayan vuelto a ver unas apuestas o juegos como los que se vieron aquel día. El día del combate había policía armada patrullando por las puertas del nuevo anfiteatro construido especialmente, asegurándose de que nadie llevara armas. Johnson había recibido numerosas amenazas de muerte antes del combate, pero no daba muestras de estar asustado. Solo para saltar a un cuadrilátero ya hace falta valor. Pero encima, saber que prácticamente todo el público te odia y que puede que te odie tanto como para asesinarte. Y luego ponerse a pelear y tener un gesto en la cara como si estuviera en un domingo de picnic y le trajera todo sin cuidado. The action is tentative, cautious. Two champions, one old and coaxed out of retirement, acclaimed as the Great White Hope. Al empezar el combate bajo el espléndido sol de mediodía, el público, en su mayoría blanco, tenía grandes expectativas al ver a Jeffries más fuerte que nunca. Al no haber perdido nunca una pelea, encajaba a la perfección en el papel de gran esperanza blanca. El combate estaba programado para 45 asaltos, pero al final del sexto, Jeffries empezó a notar la edad. Jeffries is beginning to show frustration. Each time he launches an attack, Johnson quickly stifles it. Tras más de un año de propaganda, lo que había anunciado como la batalla del siglo se estaba convirtiendo rápidamente en una decepción exasperante. Y pronto quedó claro que solo había un color. En el asalto 14, lo único que le mantenía a Jeffries en pie era su legendaria capacidad para aguantar los golpes. Tumba por primera vez a Jim Jeffries, y cuando se va a levantar se abalanza sobre él y lo vuelve a tumbar. El público empieza a gritar al árbitro Tex Rickard para que pare el combate. No querían ver fuera de combate a su hombre, pero permite que continúe por tercera vez. La última escena es muy triste. Jeffries tumbado sobre sus caderas, con el brazo derecho sobre las cuerdas y su adversario saltando en el ring. Todo se había acabado. Básicamente, la cruzada del hombre blanco, y esa es la palabra adecuada, se había acabado. Jim Jeffries, el abanderado de la causa, había sido derrotado. El combate había terminado, solo que, para los blancos, había ganado el hombre equivocado. Por todo el país estallaron episodios de violencia interracial. Hubo muertes, hubo linchamientos, hubo cuchilladas, y si los blancos estaban asustados con Jack Johnson antes de la pelea con Jeffries, ahora les asustaba aún más que la gran esperanza blanca se había desvanecido. Y miren las consecuencias que trajo. Violencia, alborotos, la peor pesadilla de Estados Unidos se había vuelto aún peor.
El plan para destronar a Johnson había salido mal, y para disgusto de la alta sociedad blanca, Johnson seguía estando en la cima del mundo. Poco después de su victoria abrió un club nocturno en Chicago al que llamó Café Champion, Café Campeón. Pero con su fama y su estilo de vida disoluto, Johnson se había convertido en el emperador de un turbio submundo de estafadores, prostitutas, borrachos y jugadores. Empezó a perder el control que tanto necesitaba dentro y fuera del ring. Con el ambiente tal y como estaba y la actitud de Jack Johnson, tenían que intentar cogerle de alguna forma. Desesperados por encontrar alguna prueba incriminatoria, la oficina de investigación que después se convertiría en el FBI tenía a Johnson bajo vigilancia las 24 horas. El gobierno estaba empeñado en encerrar a Jack Johnson como fuera. Le habían abierto un expediente enorme y al final le cogieron técnicamente por una infracción del Código Mann. El Código Mann estaba pensado para hacer frente al tráfico de prostitutas a gran escala y prohibía el transporte de mujeres por el Estado para lo que se llamaban fines inmorales. Los investigadores se dieron cuenta de que habían encontrado la debilidad de Johnson. Por lo tanto, si conseguimos que una de estas mujeres admita que se ha prostituido viajando por el Estado con Jack Johnson, boom, técnicamente es culpable de violar el Código Mann. Y juzgaron a Jack Johnson por infringir esta ley. Modificaron la ley para coger a un individuo. Aunque externamente su estilo de vida parecía haber cambiado poco, las paredes empezaban a estrecharse sobre Johnson. ¿Qué significaba ser Jack Johnson en este momento con las presiones internas y externas que soportaba? Este era un hombre que se enfrenta a unos tiempos muy duros. Tras 5 años en la cima del mundo, finalmente Johnson había sido derrotado por las autoridades y resultó condenado bajo el Código Mann. Para evitar la cárcel salió del país. Las consecuencias de aquello serían para mucho tiempo. Desde aquel día de 1915 y durante las 2 décadas siguientes, el hombre negro se volvió a hacer invisible. En los años tras la Primera Guerra Mundial, el boxeo se convirtió en el deporte más famoso del mundo. Jack Dempsey, campeón de los pesos pesados desde 1919 a 1926, gozó de un dominio absoluto. Dempsey fue el primer playboy millonario del boxeo, el campeón típicamente estadounidense símbolo de una nueva era. Tanto él como sus entrenadores creían que no debían pelear contra negros. Lo único que necesitaba o quería Estados Unidos era otro Jack Johnson. Y de hecho, a los púgiles negros, por muy buenos que fueran, los apartaban de la división de los pesos pesados. Pero al llegar la depresión económica a Estados Unidos, uno de sus efectos fue que los negros empezaron a desplazarse desde las zonas rurales del sur a las urbes del norte en grandes números en busca de empleo y oportunidades. Muchos de estos inmigrantes encontraron trabajo en las cadenas de montaje de ciudades como Detroit por $5 al día. Entre los nuevos en instalarse en la ciudad se encontraba la familia Lewis y su hijo Joe. Había un chico de Detroit que se llamaba Joseph Louis Barrow. Y como a alguien se le olvidó su nombre en el ring, se quedó con Joe Louis. Creo que Joe Louis siempre llevaba en él la semilla de la grandeza. Hay que verle pelear para entender esto. Tuve la gran oportunidad de estar cerca de Joe Louis. Tuve la oportunidad de viajar con él y cuando decías Joe Louis, todo el mundo sabía quién era Joe Louis. El joven Joe Louis fue descubierto por un agente negro bien conectado llamado John Rosborough, que creía que su hombre podía ser el primer hombre negro en 25 años en llegar a la cima. Joe, I'm satisfied you're going to be the next heavyweight champion of the world. I hope so. Well, Joe, as your manager, I'm going to do everything possible to get you a chance to fight for the championship. Thank you. Hay que recordar que desde Jack Johnson no se había permitido que ningún negro luchara por el título de los pesos pesados, hasta que llegó Joe Louis. En esa época parecía que los negros no podrían volver a luchar por ese título.
Los blancos en Estados Unidos no estaban preparados por lo que hizo Jack Johnson para tener a un hombre negro como campeón del mundo de los pesos pesados. Por lo tanto, en ese sentido, era todo un reto para ellos decidir cómo lo iban a hacer, para elevar a la cumbre a mi padre, que se había criado en los guetos de Detroit. Lo interesante de Louis es que en el primer año de su carrera se peleó con los 10 boxeadores principales de los pesos pesados y se defendió muy bien, una y otra vez con un KO tras otro KO y tras otro KO. El gancho de izquierda que tenía era tan corto que no lo podías ver. Y el otro ya estaba cayendo cuando le llegaba el derechazo. La potencia que tenía en los puños, con el impulso que cogía cada vez que golpeaba. Eso era de Joe Louis, y solo suyo. El primer negro en resurgir verdaderamente de las cenizas que Jack Johnson había dejado tras de sí. Durante 1935, Louis fue subiendo continuamente de categoría en los pesos pesados. Cada vez había más seguidores detrás de este tímido boxeador negro. En los Estados Unidos no hay nada que guste más que un ganador. En cuanto empezó a ganar, mucho público de Estados Unidos, público blanco, empezó a estar de su lado, porque él era literalmente su tipo de hombre negro. Joe Louis se estaba convirtiendo rápidamente en una de las primeras estrellas negras mediáticas en Estados Unidos. Bueno, él era nuestro héroe. Lo era todo para nosotros. Cada vez que Joe tenía un combate, podías ir andando por la calle en verano y escuchar la pelea, porque todo el mundo tenía la radio a todo volumen. Una de las cosas más bonitas que le pasó a mi padre es que en la época en la que salió eran los años posteriores a la depresión, los 30 y los 40, y Estados Unidos necesitaba un héroe. Estados Unidos necesitaba a alguien a quien poder admirar. Pero a Joe Louis le aguardaba una nube en el horizonte. Tras más de 15 años apartado de la luz pública, Jack Johnson volvía a la escena para dirigirse al equipo de Louis. Muy poca gente, una vez están en el centro, en el epicentro de una cultura o de un deporte, quiere salir de él. Y creo que él vio esa oportunidad en Joe Louis. Aquí tenemos a otro gran campeón negro, ¿por qué no me acerco a él? Quizá fingiendo que estoy entrenando. Quizá, no sé, consiga que algún periodista deportivo hable sobre quién es mejor. Pero el equipo de Louis le dijo, no, no queremos nada de eso, que se lo lleven de aquí. Fue una decisión de la que se arrepentirían. Antes de que Louis pudiera luchar por el título, tendría que derrotar a otro europeo, un ex campeón del mundo alemán llamado Max Schmeling. A Max se le veía como un contrincante ideal para el joven Joe Louis. No esperaban que Joe tuviera muchos problemas con él. Se pensaba que Max sería otro escalón más de la escalera de ex campeones derrotados por Joe Louis. World champion arrives for his comeback fight with Brown Bomber Joe Louis and seems quite confident. Max, what makes you think that you can lick Louis when the others couldn't? Well, I would make the same mistakes the other fellas made. Lo que el mundo no sabía era que Schmeling estaba usando una nueva técnica para analizar las debilidades de su oponente. Schmeling era uno de los pocos hombres que veía filmaciones y se sentaba en su casa de Alemania a ver las filmaciones de Louis. Schmeling y su entrenador estuvieron buscando algún defecto en el estilo de Louis, y la parte vital de información que buscaban provino de la fuente menos esperada. Jack Johnson, al que habían rechazado en el equipo de Louis, decidió que usaría su experiencia para ayudar al púgil alemán. Desde luego, Jack Johnson fue probablemente el boxeador que mejor haya sabido defenderse en toda la historia del boxeo. De modo que si había alguien que sabía encontrar defectos en su adversario, ese era Jack Johnson. Joe Louis tenía un talón de Aquiles y sería Johnson el que se lo descubriría. Jack Johnson estaba muy celoso de Joe Louis. Aunque tuviera 58 años, aún creía que tenía que ser el campeón del mundo de los pesos pesados. E irónicamente, él es quien sacó a relucir este pequeño defecto. Max Schmeling tenía ahora un arma secreta.
From watching Joe Louis in pictures and in action, have you discovered any particular weakness in the Brown Bomber? Yes, I did. But I will tell. El problema era que cada vez que Louis lanzaba su derecha, dejaba caer la izquierda. Era un mal hábito que tenía. Si tú vas a cualquier gimnasio, lo primero que te dirán es mantén arriba la izquierda si eres diestro. Pero él lanzaba un puñetazo y bajaba esta, y se quedaba al descubierto. En el estadio de los Yankees de Nueva York, el 19 de junio de 1939, el bombardero moreno saltó al ring junto a Max Schmeling. Fue uno de los combates más memorables en la historia del boxeo. Tras 28 combates sin perder, Joe Louis estaba 10-1 como ganador en las apuestas. Pocos esperaban que Schmeling saliera del ring por su propio pie. En los 3 primeros asaltos, Schmeling mantuvo la distancia y esperó a que Louis bajara la guardia. Schmeling daba unos derechazos del infierno. Un peso pesado es más vulnerable en los primeros momentos del combate, porque aún no ha calentado. Su cuerpo no está caliente todavía y su sistema nervioso central no está preparado para encajar un buen golpe. Por lo que cuando le golpean en el mentón al principio del combate, con un derechazo directo demoledor justo en el mentón, ya nunca consigue recuperarse de aquello, la verdad. The referee, Arthur Donovan, signals Max to go to a neutral corner. Joe's up on his feet, but it's all Max here in round 4. Cuando el alemán le pegó el gancho de derechas, parte del público empezó a aclamarle. Después del cuarto asalto, se puede ver que va aumentando la confianza de Max. Se puede ver al público cambiándose a favor de Max. Él arriesga más, reúne más combinaciones. Se puede oír que el público está ahora con Schmeling. Enseguida Max empieza a oír que el público le dice: «Mátale, mátale». De repente se da cuenta de que están diciéndoselo a él y no al púgil estadounidense. Le están diciendo que aniquile al hombre negro. A partir del cuarto asalto, Louis no sabía ya dónde estaba. Hasta el 12. Entonces ya todo el mundo sabía dónde estaba, en la lona. Y le estaban recogiendo con papel secante. Cuando mi padre perdió con Max Schmeling en 1936, creo que se echaron a perder las esperanzas de los negros en Estados Unidos. Mi madre dijo que al final de esa pelea en 1936, mi padre estaba desolado, que sin duda Joe Louis creía que había defraudado a millones de estadounidenses y a su familia, etc., porque aquel era un combate que él no debía haber perdido. La noche en la que Max Schmeling le venció fue una noche triste. Fue una noche muy triste. La gente negra andaba con la cabeza agachada y triste. Prize from America with Max Schmeling. Blonde film star Anna Andra is on hand to welcome her celebrated husband, fresh from his triumph over Joe Louis. Annie heard America's plaudits by radio, but the reception Max is getting today is the most amazing in his career. Ignored and in high disfavor when he left Germany, the comeback ex-champ is now hailed as a national hero. La victoria de Schmeling suponía que el boxeador alemán sería el siguiente para pelear contra el campeón vigente, Jimmy Braddock, por el título de los pesos pesados. Pero mientras Alemania aclamaba más a Schmeling como héroe nacional, el equipo de Louis se las había arreglado para conseguir que su hombre peleara por el título contra Braddock. Le dieron una oportunidad para luchar por el título porque las Fuerzas Armadas le ponían muy nervioso que el campeón de los pesados fuera un alemán. En 1937, con un sorprendido Max Schmeling de espectador, Joe Louis obtuvo finalmente su oportunidad para el título de los pesos pesados. En el octavo asalto, Joe Louis noqueó a Jimmy Braddock con un derechazo demoledor que dejó boquiabierto al pueblo negro de la nación.
Habían pasado 22 años desde Jack Johnson y de nuevo un hombre negro era el campeón del mundo de los pesos pesados. Con Joe Louis, los negros de Estados Unidos habían encontrado por fin al hombre capaz de luchar por el título de los pesos pesados y en 1937 se convirtió en campeón del mundo de la categoría. Recuerdo hablar con mi padre y aunque estaba orgulloso de que fuera el campeón del mundo de los pesos pesados, había un pequeño borrón que enturbiaba ese título y esa nube era Max Schmeling. A Joe Louis le quedaba aún algo que demostrar y aceptó volver a medirse con Max Schmeling a la menor oportunidad. La fecha sería el 22 de junio de 1938. Crown bomber Joe Louis puts the name on the dotted line that says he's all ready to defend his heavyweight crown against Maxie Schmeling. Smiling now, but just wait till June 22nd. El combate de 1938 con Max Schmeling fue sin duda el más famoso de mi padre. Y en el contexto de la historia, probablemente fuera también el más importante. Preparing for the most important fight of his life, Joe is anxious to avenge his only loss as a professional. There is no victory that Joe would cherish more. Max is very confident he can whip Joe once again and recapture that cherished heavyweight championship. Expect to knock Lewis out, and after all, it didn't come over for fun. El inminente combate no solo era importante para el orgullo de Joe Louis. En el verano de 1938 había captado la atención del mundo. Cualquier duda que Estados Unidos tuviera sobre la verdadera naturaleza de la Alemania de Hitler se estaba disipando rápidamente y los rumores sobre el trato de los nazis a los judíos y a otras minorías estaban cada vez más extendidos. Hitler presintió que Max iba a ser una buena herramienta para las relaciones públicas y por eso Max se reunió no solo con Hitler, sino con Goebbels y con Goering. El ario germano que le había dado la paliza al hombre negro iba a ser puesto a prueba de nuevo. Lo que había comenzado como un enfrentamiento personal había tenido una repercusión internacional mucho más amplia. Joe Louis va a la Casa Blanca invitado por Franklin Roosevelt, el cual curiosamente le recibe no en la Casa Blanca, sino en el jardín. Le toca los músculos y le dice, los necesitamos en esta democracia, Joe. Ahora, Louis está luchando por Estados Unidos. Sí, por los negros, pero también por los blancos. El campeonato de los pesos pesados, que había sido en su día un símbolo de la supremacía de los blancos, había acabado por simbolizar el mundo libre y a Joe Louis le habían dado el papel de insólito campeón. El defensor de la democracia era un hombre negro por primera vez en la historia de Estados Unidos. El segundo combate de Joe Louis con Max Schmeling adquirió una enorme importancia simbólica. Por un lado tenías a Max Schmeling, el superhombre nazi representando al fascismo alemán. Por el otro lado a Joe Louis, el representante estadounidense de la democracia, el bien contra el mal, Hitler contra el mundo libre. Se trata de dos visiones del mundo. Estas dos personas representaban algo mucho más grande que a sí mismos. Según se iba acercando junio de 1938, ambos púgiles se dieron cuenta de que habían sobrepasado la esfera del deporte para entrar en el escenario internacional. Lo más irónico del hecho de que Joe Louis fuera el representante de Estados Unidos en este enfrentamiento entre ideologías era que, en muchas partes del país, si Joe Louis iba al sur de Estados Unidos, no podría sentarse en un bar a tomar un refresco. Tenía que viajar en la parte de atrás del autobús. Debía utilizar unos aseos diferentes. Y en realidad probablemente tampoco le fueran a tratar mucho mejor en el norte. Si eras negro en los años 30, aún eras un ciudadano de segunda clase. Y el hecho de que él fuera nuestro representante contra este régimen fascista y racista era toda una ironía. Con la atención de todo el mundo sobre él, Joe Louis mantuvo la calma y la compostura. ¿Se puede imaginar la presión a la que se vería sometido Louis representando no solo a su raza, sino representando a los Estados Unidos de América contra la Alemania nazi? Si pierde, no solo va a defraudar a todos los miembros de su raza, va a defraudar a todos los estadounidenses, a Estados Unidos, va a defraudar a Franklin Roosevelt. Max Schmeling también estaba sintiendo la presión. Max llega a este combate no solo como el más débil, sino como el malo. Después de haber sido en 1936 el joven simpático y de haber hecho algo increíble,
Ahora le toca el papel de villano, de fascista, de nazi. Si pierde, probablemente sufra, pero si gana, se verá engullido por la política racial del Tercer Reich. It's the morning of the fight, June 22nd, 1938. Both men appear at the official weigh-in ceremony. 70.000 personas abarrotan el estadio de los Yankees de Nueva York, pero gracias a la radio, otros 70 millones siguen los preparativos del combate. Todo el mundo estaba escuchando. Fue un gran acontecimiento. Este no fue el combate del siglo. Fue un combate por el mundo. A pesar de que todas las miradas estaban puestas en él, Louis permaneció centrado. Hay un hombre llamado Jimmy Cannon, un excelente escritor, al que Louis le pregunta cuántos asaltos cree que va a haber. Jimmy le contesta 4. Y Louis, al que le están vendando las manos, hace así. Mientras Estados Unidos sintoniza sus aparatos, la radio alemana cubre el evento en directo para que el Tercer Reich pueda apoyar a su hombre, Schmeling. En el momento en el que ambos púgiles esperaban para empezar el primer asalto, el mundo se detuvo. Unos 30 años antes de llegar a la Luna, este era el mayor acontecimiento transmitido de la historia. Entró en el ring y esperó en su rincón. Salió, recibieron las instrucciones y Joe no dijo ni una palabra. Era como si fuera un resorte y alguien lo hubiera desenrollado. Desde los primeros segundos del primer asalto estaba claro que Joe Louis había aprendido la lección de no bajar la guardia. Pronto, el ataque incesante de Louis pone a Schmeling sobre las cuerdas. Era como un ejecutor con su víctima atada. Schmeling hacía ruidos. Era como una mujer llorando del daño que le estaba haciendo. El comentarista dijo que aquella noche no había ningún hombre vivo que pudiera vencer a Joe. Todo el mundo se detenía a oír a Colin McCarthy diciendo: ha caído, Schmeling está en la lona, está contando. 1, 2, 3, 4. The fight is over on a technical knockout. Max Schmeling is beaten in one round. The first time that a World Heavyweight Championship ever changed hands in one round. The winner and still champion, Joe Louis. En una exhibición brutal que duró apenas 2 minutos y 4 segundos, Joe Louis peleó como nunca antes, por sí mismo, por su raza y por su país. Max Schmeling solo pudo lanzar 2 golpes. Vale, esto es un golpe contra la Alemania de Hitler. Esto es un golpe contra la raza dominante. Esto es un golpe contra el fascismo, pero para los afroamericanos es algo mucho más grande. Esto es una gran felicidad. Sí, es un golpe contra todas esas cosas, pero es un golpe asestado por un afroamericano. Las calles eran una fiesta. Estaban colapsadas. La calle State estaba abarrotada de gente que paraba los tranvías de la época. Había muchos blancos en el vecindario, pero nadie resultó herido. Era una gran fiesta. Todo el mundo estaba de fiesta. Max Schmeling tuvo poco consuelo en su derrota. En esos 124 segundos, Joe Louis le dio suficientes golpes para mantenerle en el hospital durante 10 semanas. Joe Louis answers Uncle Sam's call to arms. What's your name, Joe? My name is Joe Louis Barrow.
Durante 3 años en la guerra, el soldado Joe viajó por el país con la misión de levantar los ánimos y aceptó pelear en combates benéficos para obtener fondos de ayuda a los soldados heridos y a sus familias en el ejército de tierra y la marina. Como icono de los negros estadounidenses, Joe ayudó también a reclutar miles de soldados negros para el esfuerzo de guerra. Acostumbrado a recibir órdenes, Joe Louis hizo exactamente lo que le dijeron. Solo había habido un campeón negro antes que Joe Louis, y ese era Jack Johnson, al cual habían conseguido apartar de la atención pública utilizando un tecnicismo legal. A pesar de su lealtad y patriotismo, a Louis le iba a ocurrir exactamente lo mismo. Louis había firmado los cheques que le extendieron a él para recaudar fondos con destino al ejército y la marina, pero en lugar de rendirle homenaje por su contribución al esfuerzo de guerra, el gobierno decidió perseguirle por evasión de impuestos. Después de hacer todas estas actividades, nos debes dinero y queremos que nos lo des. Por desgracia, para Louis, el gobierno fue bastante inflexible con esto y forzó a Louis a tener que volver a luchar de nuevo. Joe Louis volvió de la guerra habiendo retenido en su poder el título de los pesos pesados durante 12 años, el reinado más largo de la historia del campeonato. Pero cuando le forzaron a volver al ring para pagar los impuestos ya no era lo que había sido antes. En 1951, Louis tenía 37 años. Para entrenar tenía que enfrentarse a un joven púgil que tenía a Joe Louis como ídolo de la infancia. Su nombre era Rocky Marciano. Hello, boxing fans, wherever you may be, but especially to those in New England. I'm in good shape for this fight, and I hope I come through all right. Hold it there, Rocky. Don't go away. In recent years, Louis has picked up a great deal of bulk in both his legs and his chest. He weighed in for this match with Marciano at 212 3/4 pounds. At the peak of his career, el antes espléndido Louis tenía ahora 10 años más y era 10 años más lento, y Rocky Marciano se estaba acercando a su mejor momento de forma como boxeador. Joe Louis, balding and bulky, eagerly answers the bell. The big question tonight, can the ex-champion come back? He's the slight favorite. El público aquella noche, en el Madison Square Garden, estaba a favor de Joe Louis, y Joe les dio esperanzas de que podría realmente ganar. Louis, working behind his left jab. Louis era más alto y su envergadura era también mayor a la de su rival, pero le resultaba difícil compensar la mayor resistencia del joven púgil. Marciano lanzaba golpes que solo alcanzaban los brazos. Él pegaba en los brazos, pero cuando llegaba el séptimo, octavo o noveno asalto, había destrozado tantos vasos sanguíneos que al rival le dolían demasiado los brazos como para poder levantarlos. Tras 7 asaltos de castigo, Louis estaba ya cansado de la arremetida de su rival. De repente se le notó la edad, y Marciano siguió presionándole y dándole. Cuando llegó el momento de salir en el octavo asalto, Marciano sabía que le tenía. Y lo más triste del mundo fue ver a Joe Louis cao en las cuerdas con la cabeza colgando en la zona de prensa. Uno de los periodistas le tocó como con adoración, mientras el público se lamentaba porque el gran héroe había caído. Era como si dijeran, el rey ha muerto, larga vida al rey. Y en este caso el rey era Rocky Marciano. La primera persona en consolar al ídolo caído fue Rocky Marciano. Marciano lloró y lloró porque había derrotado a su héroe. Y creo que si Marciano hubiera podido controlar el combate, habría mantenido la distancia y ganara los puntos. Pero ver a Joe Louis cao y haber sido él el que le noqueó, creo que eso le hizo daño, porque Marciano también había tenido orígenes humildes. Él comprendió de dónde venía mi padre, por lo que al final Marciano no quería ser el hombre que noqueara a Joe Louis. El 26 de octubre de 1951 acabó el reinado de Joe Louis como indiscutible campeón del mundo de los pesos pesados. Era la última vez que el gran Joe Louis se subía a un ring. Incluso el hombre que le había derrotado tenía roto el corazón. Rocky Marciano era un hombre con muchos sentimientos. Entró en el vestuario de Louis para darle la mano y para darle las gracias por la oportunidad y consolarle.
Y Joe solo le dijo, ya sé lo que sientes al ganar. No te preocupes, ahora eres el ganador. Y en cierto modo le pasó así su cetro. Aquella noche de 1951 se ganó otra batalla más grande. El combate de Luis Marciano acabó con una era en la que el boxeo había estado dominado por una insana preocupación por la raza. Era una señal de que Estados Unidos estaba finalmente a punto de dejar atrás la idea de segregación racial. Que Joe Louis y Rocky Marciano compitieran en igualdad de condiciones era parte del legado que Jack Johnson, el primer campeón negro, había dejado. Pero donde Jack Johnson había quemado los puentes a su paso, Joe Louis los había construido. Joe Louis fue quien consiguió que el boxeo fuera indiferente al color de la piel. Joe Louis fue quien consiguió que Estados Unidos fueran capaces de ver más allá del blanco y negro. Creo que Johnson tuvo una gran importancia para los negros en Estados Unidos, pero Louis fue más importante para los blancos. Creo que la imagen que Louis proyectó hizo posible que la integración fuera algo más palpable en Estados Unidos. Él fue muy importante para cambiar nuestra forma de ver a los afroamericanos. Era una persona de la que los blancos podían decir, no me importaría tener a este hombre en mi barrio. Joe Louis trascendió el boxeo. Fue un héroe para todos los tiempos. So the Bible said, and it still is news. Mama may have the copper man. Hey, the men are in the ring. The fight is over on a technical knockout. Matt Schmeling is beaten in one round. The first time that a World Heavyweight Championship ever changed hands in one round. Yes, he's got his own.